La Biblia, hermanos, es un libro maravilloso, es el libro más excelente que puedas encontrar, que puedas leer. Y la Biblia se estructura o está formada por distintos tipos de escritos o de literatura. Y algo que es recurrente en la palabra de Dios son las biografías. La Biblia nos habla de la vida de ciertos hombres y mujeres en las escrituras que Dios usó y usa para darnos un mensaje, para comunicarnos una verdad espiritual, una realidad, un principio espiritual que deba servir como lumbrera a nuestro camino para podernos conducir hacia el Señor de una manera correcta, considerando quién es Él y quiénes somos nosotros. Y el día de hoy voy a hacer mención de una biografía que, aunque no está en la Biblia, es una biografía de un hombre de Dios que creo que nos puede ayudar como ilustración inicial para el propósito que hoy tenemos de parte del Señor sobre el tema del día de hoy. No sé si tú has escuchado el nombre de un famoso ministro, el hermano George Mueller. El hermano George Mueller fue un hombre de origen prusiano, lo que ahora es Alemania, una parte de Alemania, del siglo XIX. Él, en su juventud, fue un joven que él todo lo que hacía buscaba sacar ventaja y hacerse de los bienes que él necesitaba de la manera que pudiera. Esto habla de una vida centrada en sí mismo. Después de que él fue encontrado por el Señor, dedicó su vida a un trabajo que le ha sido tomado por justicia por la iglesia al dedicarse al trabajo con los huérfanos en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, y que durante su ministerio trabajó con la vida de más de 10,000 niños huérfanos. Pero lo que es interesante de esto es que el hermano George Mueller jamás pidió un centavo a nadie que no fuera el Señor. ¿Cuál era el método del hermano Mueller? Orar y confiar en Dios. Él mismo escribió en su biografía: nunca le dije a nadie nuestras necesidades, solo a Dios, y Él siempre proveyó. Cuentan que en una ocasión el hermano Mueller tenía cientos de niños que se levantaban cada mañana en este gran orfanato que había podido levantar, y estaban ya sentados a la mesa y el hermano Mueller no tenía ni un pan para darles. Y le dijeron sus asistentes: hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los niños? Dijo: siéntenlos. Y él oró al Señor y le dijo: Señor, están aquí sentados los niños, tienen que comer y no hay pan. Y se lo dejó como una necesidad, casi le dijo: ahí te lo encargo. Y cuenta la historia que minutos después tocaron a la puerta del orfanato y al salir se encontraron con un panadero que llevaba cierta cantidad de carretas llenas de panes. Y les dijo: oigan, lo que pasa es que yo llevaba un pedido para la reina, llevaba un pedido de panes, pero se me pasaron un poco de tueste y no me los recibieron. Entonces, ni modo de tirarlos, pensé en traérselos a ustedes. Están un poquito doraditos, pero… Y esto fue una gran sorpresa porque todos los niños en aquella ocasión pudieron desayunar un pan un poco tostadito, pero un pan fresco y nutritivo. Yo creo que no existen los grandes hombres de Dios. Yo creo que hay hombres pequeños en manos de un Dios grande. Pero sí creo que hay ejemplos de vida que el Señor ha levantado para darnos una enseñanza y sobre todo para manifestar su gloria, para manifestar su poder y para que Él sea glorificado en todo momento y en toda circunstancia. Con esta idea en mente de esta fe de ciertos hombres, como en este caso subrayamos la del hermano George Mueller, que se destaca por su sencillez y por su eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre esa fe y la fe que a veces nosotros practicamos? La fe que a veces pareciera una fe sin sustancia, que a veces la fe pareciera mm, más bien un deseo personal, una buena intención, a veces una imprudencia, porque llegamos a confundir la fe con la imprudencia y no solamente tomamos acciones arrebatadas diciendo que es por fe, pero
Pero ¿será esta la fe que Dios tiene para nosotros y la fe que Dios desea que vivamos y que practiquemos? En este contexto, en este pensamiento, vayamos al versículo 20 del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Y leámoslo. Ese es nuestro texto el día de hoy. Y Él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Amén. Este pasaje es uno de los pasajes, gracias hermanos, este pasaje es un pasaje que es complejo, a veces se puede volver complejo, complicado de entender y puede dar lugar a ciertas interpretaciones, tal vez un poco fuera de contexto, en las cuales podemos llegar a entender que esta fe que el Señor Jesús está describiendo es como la capacidad de hacer lo que querramos en este mundo, como la capacidad de, por una actitud personal llamada fe, podamos alcanzar e incluso modificar no solamente las leyes naturales, las leyes físicas, sino incluso también moldear o mover la voluntad del Señor. Pudiera ser ese entendimiento de que la Biblia dice de que nada te será imposible, entonces tú puedes atravesar el Atlántico nadando y nada te pasará, ¿no? Porque si tú tienes fe y si esta persona nos hace caso e intenta hacer esa hazaña sin auxilio, sin descanso, y muere, esta misma interpretación nos podría llevar a decir: bueno, es que no tenía fe, es que su fe no era suficiente, no tenía fe. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, ante una circunstancia adversa han sufrido? Y muchas veces, hermanos, de manera tal vez, ¿cuál sería la palabra? Equivocada. Dicen: es que tal vez es que no has tenido fe. Pídele al Señor que te dé más fe, porque tu fe no te alcanza. Por eso no has recibido, porque no crees. ¿Será esta la fe que el Señor Jesús nos está diciendo? Para eso veamos un poco el contexto bíblico. Yo voy a ir haciendo un repaso de los dos versículos previos a este capítulo, nada más de algunas situaciones puntuales de estos versículos, capítulos 15 y 16, hasta llegar al 17, para que vayamos viendo cuál es el contexto de lo que el Señor está hablando, porque recordemos que estas palabras que leímos fueron dichas por la misma boca de nuestro Señor. Deben ser subrayadas, como en algunas Biblias o algunas versiones, en letras rojas, por su importancia. En el capítulo 17 de Mateo, los discípulos se encuentran en un momento crucial, hermano. Están pasando por un momento climático y trascendente en el ministerio del Señor Jesús. En el capítulo 15, el Señor ya había hecho una campaña milagrosa de sanidad, por decirlo de alguna manera, en donde Él, junto al mar de Galilea, había sanado, dice la Biblia, dice a muchos. No hay cuenta de cuántos fueron, pero dice que a muchos. Yo me inclino por pensar que fue una cantidad gigantesca, hermanos, porque en el mismo evangelio de Mateo, que Mateo era un hombre meticuloso en su forma de escribir y en su forma de hacer una crónica, era un gran reportero, por decirlo así, porque él mismo es el que da cuenta de cuántos fueron alimentados en la alimentación de los 5,000. Y si en este caso él dice fueron muchos, es porque tal vez el mismo Mateo no alcanzó a llevar una cuenta. El hecho es que fueron demasiados. En el capítulo 15 del 29 al 31. Después de eso es cuando el Señor alimenta a las 5,000 personas o a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con la multiplicación de los panes y de los peces que un pequeño joven llevó al Señor de una manera sencilla
Y en el capítulo 16, los fariseos pidiendo señales, pidiendo milagros y con un apetito incorrecto, el Señor Jesús les reprende y les llama generación perversa y adúltera por estar buscando una manifestación extraordinaria, o al menos que satisfaciera sus apetitos de su corazón. Después llega un momento trascendente, trágico desde el punto de vista de los discípulos, un momento muy chocante a la mente de los discípulos cuando el Señor anuncia por primera vez de manera explícita su muerte. Es en este contexto del discipulado que los discípulos están siguiendo con Jesús que llegamos al capítulo 17, habiendo visto grandes milagros, habiendo visto al Señor reprender a algunos por pedir grandes milagros, habiendo anunciado su muerte, los apóstoles desconcertados, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? Llegamos al capítulo 17 y en el capítulo 17, de una manera providencial y tan amorosa del Señor, porque encontraba, yo creo, que esta incertidumbre en los corazones de los discípulos, cómo que se muere, cómo que se va, a dónde va, que no lo podemos seguir, probablemente una angustia, algunos tal vez un poco frustrados, diciendo, bueno, pero yo dejé todo y ahora resulta que ya se va, ya no tengo trabajo, en fin, todo lo que pudiera implicar. Y de manera providencial, de una manera tan amorosa, el Señor realiza uno de los actos que son de los actos más sublimes y gloriosos del ministerio del Señor Jesús, que es su transfiguración en el monte. Si bien de los 12 discípulos no subieron todos al monte, dice la palabra que subieron 3, Pedro, Jacobo y Juan, los llamados los dilectos, los favoritos del Señor. No se trataba de que ellos fueran más amados, sino que tal vez para ese momento estaban más preparados, tal vez eran más receptivos, más sumisos, más entregados, más dispuestos. Tal vez podrían manejar el impacto de lo que iban a ver por situaciones de carácter, probablemente, no lo sabemos a detalle. 9 quedan abajo. ¿Y qué sucede cuando el Señor baja? Después de haberse manifestado glorioso, donde estos 3 discípulos vieron esta maravillosa manifestación de la gloria del Señor, esta gloria que habían visto solamente a través de actos físicos limitados, de actos naturales, porque aunque los milagros eran trascendentes, hermano, no se comparan a la gloria del Señor. Para el Señor vencer las leyes naturales, para el Señor formar de la nada panes y peces es algo sencillo. Pero para nosotros los hombres fue algo muy importante, muy trascendente, habiendo visto ahí a estos 2 personajes, Elías y Moisés. Y estos hombres bajan aturdidos probablemente con la intención de comunicarle, fíjense lo que vimos, pero el Señor les dice, no le digan a nadie, no le digan a nadie lo que vieron, al menos todavía no. Pero ¿qué pasa cuando van bajando? Igual que Moisés. Cuando el Señor Jesús va bajando del monte, se encuentra con el escenario de que están varios hombres discutiendo, y todo sucede porque un hombre había traído a su hijo que se encontraba, según la Reina Valera, era un hijo lunático, según la de las Américas, era un hijo epiléptico, y según el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, estaba endemoniado por un espíritu mudo. El asunto es que este muchacho estaba atrapado en un asunto espiritual y lo habían llevado los hombres a los discípulos del Señor y no habían podido liberar a este muchacho, no habían podido sanar a este muchacho mediante la expulsión de este espíritu que le atormentaba. Estos mismos discípulos que en Mateo 10, versículo 8, ya habían recibido no un augurio de buena fe ni un buen deseo del Señor, sino una instrucción, una orden cuando les dijo: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Estos hombres habían recibido una instrucción del Señor que tenían que obedecer. El Señor no les estaba diciendo:
si están dispuestos, probablemente puedan llegar a expulsar a un demonio. No, si tú vas al pasaje Mateo 10, versículo 8 y lees el contexto, es una orden la que el Señor les está dando como sus enviados. Sin embargo, ellos no obedecieron. Y no solo eso, sino que no lucharon por obedecer. No oraron ni ayunaron. Puesto que el Señor les dice, este género, al final de nuestro capítulo, dice, este género sale con oración y ayuno. O sea, decir que los discípulos no habían orado, ni tampoco habían ayunado. No habían hecho uso de los medios de gracia que el Señor ya les había dado para ejercitar su vida espiritual y poder llevar a cabo la voluntad del Señor en sus vidas y a través de sus vidas. Solo se dijeron, no podemos. ¿No te has encontrado gente así? No solamente en el ámbito de la fe, sino también en el ámbito laboral. Dices, oye, hay que, no sé, por decir algo, hay que poner una lámpara allí, porque si la gente pasa y se tropieza y regresas después y estás sentado, ¿qué pasó? Ah, no pude. O te dice, es que no había una lámpara y no fuiste a buscar una, no hiciste lo que fuera necesario para poder alcanzar el cumplimiento de tu labor, de tu instrucción, de tu compromiso. Esto es lo que está sucediendo con los apóstoles. Simplemente dijeron, no podemos, esperemos a que venga el Señor y que Él haga lo que nos dijo que nosotros hiciéramos. Porque yo no puedo. No me voy a esforzar más. ¿Para qué me esfuerzo si ahí está Dios? ¿Para qué? Si Él lo va a hacer. Como a veces podemos entender malamente la elección incondicional del Señor, ¿yo para qué evangelizo? Si al fin Dios va a salvar. Pues en primer lugar, porque el Señor te mandó a evangelizar, hermano. Y el Señor no se equivoca. ¿Por qué voy a orar por mi hermano, por mis hermanos? Al final, Dios es el que escoge. Yo no voy a cambiar la voluntad de Dios, no. Pero el Señor nos mandó a orar. Y decir, yo no voy a hacer nada, Dios lo va a hacer. Es la misma actitud que los discípulos. Es la misma actitud. Que lo haga Él. Yo no puedo. Con demasiada frecuencia, hermanos, nos equivocamos al llegar a pensar en los discípulos solamente como apóstoles y no verlos como lo que son y fueron, como discípulos. Los vemos muchas veces como maestros, pero no lo vemos como alumnos del Señor. Todos ellos con errores, con fallas humanas, con prejuicios judíos, con una incredulidad natural muy semejante a la nuestra. Se asume que ellos son unos superhombres, pero el pasaje nos deja ver, y eso es algo maravilloso, hermanos, porque donde muchos encuentran justificación para sus errores y nuestros pecados, encontramos que todo esto se hace evidente la carencia y la debilidad de todos los hombres para que solamente el único hombre perfecto brille, que es el Señor Jesús. Porque todos pecamos, todos temblamos, todos nos apartamos, todos carecemos de una fe pura y verdadera. Solo el Señor es el único que ha caminado con una fe perfecta en la tierra. Y llegamos al versículo 17 y 18, y el Señor está en esta controversia, y cuando le dicen que los discípulos no lo podían sanar, voltea y reprende a la gente y les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Este es un regaño enérgico, hermanos. Enérgico. Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos soportado esas palabras del Señor. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá, dijo, para que trajeran al niño. Jesús reprende al demonio y este sale inmediatamente y el muchacho queda curado, sanado, liberado. Muchos apuntan a que o algunos creen que este regaño pudo haber sido tratando de cubrir las espaldas de los apóstoles, porque tendemos en el cristianismo a ponerlos como nuestros adalides, y si bien son un gran ejemplo, no son el fundamento de no son la raíz de nuestra fe, son el fundamento. La doctrina de los apóstoles es el fundamento, pero no son la raíz de nuestra fe.
Si encontrásemos un error, un pecado en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, eso no diluye nuestra fe, no debe diluir nuestra fe, porque nuestra fe está anclada en Jesucristo, el único impecable y perfecto Hijo de Dios. Y algunos dicen, no, es que estaba reprendiendo a los fariseos. Pero yo creo, por el contexto que venimos diciendo desde el capítulo 15, que el Señor está trabajando con ellos. Yo creo que les está hablando a los discípulos. ¿Hasta cuándo tengo que soportar su incredulidad? Ellos que habían visto todo lo que ya habían visto, los grandes milagros. Jesús les hace responsables a sus discípulos de su incapacidad. No dice, no, es que tú no puedes, perdóname, te puse una carga que no eres capaz de soportar, negándose a Dios a sí mismo. Cuando Dios no pone cargas que no podamos soportar. Y entonces después los discípulos, me los imagino, casi los puedo ver como el hijo que ha sido regañado, con la cabeza agachada, acercándose a poco, y llegan y dice la palabra. Entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado, porque ya los había reprendido en público, muy probablemente en ese momento se hicieron hacia atrás y se quedaron callados, y el Señor hizo la obra. Dios fue glorificado, porque el Señor jamás se va a quedar sin su gloria. Pese a nuestros errores, Él siempre va a llevar la gloria, que Él es digno. Y después se acercan cuando ya no hay gente, dicen, por si nos vuelve a regañar, al menos ya sea en privado. Y se acerca y le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces Jesús les explica la raíz de su fracaso, la raíz del por qué no pudieron obedecer el mandamiento como apóstoles de expulsar los demonios. ¿Por qué no pudieron cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y en sus ministerios? Y el Señor les dice, por su poca fe. La señala como la causa de la impotencia en su accionar. De hecho, no es la primera vez que el Señor los había reprendido por esto. Ya en Mateo 16, versículo 8, el Señor Jesús, cuando les estaba advirtiendo después de la multiplicación de los panes sobre la levadura de los fariseos, dice la palabra que les dijo, absténganse de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron y dijeron, ¿a qué se referirá? Tal vez se refiere a que nosotros no agarramos pan de la multiplicación. Y dice la palabra, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Que no acaban de ver que multipliqué? ¿Por qué dijeron, hubiéramos guardado, debimos haber guardado tal vez un poco? Pero si el Dios de toda suplición, de toda providencia estaba entre ellos. Por otro lado, en Mateo 15, versículo 28, el Señor Jesús ya había elogiado a una mujer que se acercó humildemente, de una manera sencilla, a pedir misericordia. Dice la palabra que el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Entonces pareciera que el Señor tiene una atención particular en la fe de los que estamos alrededor de Él y de quienes nos acercamos a Él. No es solo acercarnos, sino el Señor pone atención en cómo es nuestra fe. Tenemos que hacernos esta pregunta al ver estos puntos. Jesús, al hablar de la fe, en estos momentos que habla de poca fe, que habla de grande fe, está hablando de cantidad. Está hablando de una acumulación de fe, de quién tiene la maleta más llena de fe que otro, o nos está hablando de calidad. Y es una pregunta que el mismo pasaje nos responde. Es claro, hermanos, según el contexto, que Jesús no está hablando de cantidad. Nuestro versículo, el versículo 20, dice: si tuvieran fe como o semejante a un grano de mostaza, de manera, se puede traducir, de manera, de un modo, que su fe se manifieste de un modo semejante a cómo se comporta
o a como es un grano de mostaza. Las semillas de mostaza de manera usual entre Israel se usaban de manera proverbial, es decir, para dar una enseñanza, para transmitir una enseñanza de sabiduría. Eran usadas para definir o para referirse a algo pequeño, a una cantidad pequeña, a algo pequeño. Por lo general, una semilla de mostaza no mide más de 1 milímetro, entre 1 milímetro y 2 milímetros de diámetro. Es muy pequeña. Sin embargo, como el mismo Señor Jesús en otra parábola, en Mateo 13, del 31 al 32, quiero que vayas viendo cómo este tema de la fe, de la poca fe, del llamado a cumplir la voluntad de Dios y de usar la fe como una vía, como un medio para alcanzar esto, es recurrente en el Señor Jesús. Por eso yo creo que Él les dice a los discípulos: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Llevo tantas veces hablándoles de la fe, de que tienen poca fe y no se han ocupado en que su fe sea diferente. En Mateo 13, del 31 al 32, hablando el Señor en otra parábola, les habla acerca y compara el reino de los cielos a, dice el pasaje, el reino de los cielos es semejante o como es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas, aquí empieza a describir cómo debe ser la semejanza de la fe con la semilla, no en su cantidad, no en su tamaño, sino lo que el Señor va a decir. Dice que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces no se refiere a la cantidad, sino a la calidad, a la potencialidad que hay en una fe sencilla, a los alcances que la manifestación sencilla de la fe puede tener. La fe de los discípulos hasta ese momento era una fe vacilante, era una fe centrada en ellos mismos más que en Dios. Por eso muchas veces tenemos esa fe nosotros, porque decimos: es que no puedo, es que Señor, no puedo. Es algo como lo que sucedió con Moisés cuando le encomienda ir a libertar a Israel. Señor, es que soy tartamudo, centrándose en sí mismo, pero no se trataba de lo que Moisés o los discípulos fueran capaces, sino de lo que Dios, mediante esa fe sencilla, podía alcanzar a hacer. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Dios es un Dios que camina confiada y holgadamente en medio de las imposibilidades. Dios vio florecer ríos en el desierto. Dios vio levantarse los huesos secos y para Él es como su respiración natural. Para muchos les parece imposible la existencia de un Dios trascendente por encima de las leyes, de la materia, del espacio, del tiempo, pero para Él eso no es ningún problema. Él es Dios sobre todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Entonces lo que le está diciendo el Señor es que no es que les haya dado, que la fe que les haya dado es una fe chica en sí misma. Con fe sencilla no nos referimos con una fe insignificante, no nos referimos a una fe intrascendente, a una fe incapaz, a un consuelo de los tontos. No es que el Señor les haya dado poca fe y que simplemente ellos fueran como niños inocentes al que se le pide que haga algo que no puede hacer. No, Jesús los hace responsables. Jesús les dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Nota que estos hombres son los 9 que se quedaron a las faldas del monte, no subieron a la transfiguración. Entonces ellos dejaron de ver a Jesús, no veían a Jesús y por eso ellos dijeron: estamos solos, no podemos, tenemos que esperar a que Cristo venga. Y muchas veces nosotros estamos en esa circunstancia. La iglesia actual está en esa circunstancia porque nosotros ahorita Jesús no ha subido al monte de la transfiguración, sino ha subido al monte del Señor, donde se encuentra sentado a la diestra del Padre, y no le vemos.
Y a veces podemos llegar a caer en la incredulidad y sentirnos solos y darnos cuenta de nuestra capacidad de decir no podemos. Y entonces entramos en la inacción y nos pausamos y tenemos dudas de nuestra fe y pensamos que tal vez Dios no existe, pero el problema no está en la fe, el problema no está en el Dios de nuestra salvación, el problema está en que nuestro corazón es incrédulo. Y ya vemos cristianos que estamos pasmados en nuestra vida cristiana, pensamos que solamente es venir una vez a la semana y no estamos creciendo como la semilla de mostaza debe crecer hasta volverse un árbol robusto, sin dejar de ser una fe sencilla. Porque es sencilla en cómo nos es dada, en cómo se vive, pero tiene dimensiones profundas y robustas en Dios. Juan Calvino dijo: una fe débil no es menos fe, pero debe ser purificada para depender solo de Dios. Y la única manera de estar dependiendo en Dios es tener los ojos puestos en Jesús, aunque Él se encuentra en el monte, aunque ahorita no lo vemos, pero Él nos ha dado una encomienda, nos ha dado una labor, nos ha dado instrucciones y nos ha dado la fuerza y la capacidad en su Espíritu glorioso para cumplirlo. Y si no lo estamos haciendo, somos responsables igual que los discípulos. Jesús usó esta imagen de un grano de mostaza, siendo esta la semilla más pequeña conocida en su contexto, en el contexto hebreo, judío. La semilla de mostaza era lo más pequeño, era la figura que usaban para referirse a lo más pequeño que pudiera existir. Y con esto pretende ilustrar que no hace falta lo que los hombres podrían llamar una fe grande. No hace falta lo que los hombres pudiéramos calificar como una fe extraordinaria, como tal vez podemos señalar la fe del hermano George Mueller, sino lo que necesitamos es una fe verdadera. Y la fe verdadera es una fe sencilla. De esta manera Jesús les señalaba a los discípulos que nada que Dios les pida que hagan será imposible si tienen los ojos puestos en Él a través de la fe. Que aunque el Señor se encontraba en el monte, el mismo Señor que les había dicho que ellos deberían y podrían liberar a la gente de las opresiones, ese Dios, aunque no lo veían, sigue vivo y es el Hijo de Dios. Cristo manifestándose en gloria en el monte y su iglesia abajo temblando de miedo ante las circunstancias. Y yo cuando hablo esto, hermanos, no lo hablo desde una posición distinta a la tuya o superior, porque todos estamos en esta condición. Entiendo con más claridad cuando el Señor Jesús le pregunta a un hombre sobre la sanidad de su hijo. Le dijo en este pasaje, le dice: ¿crees? ¿Crees? En el Evangelio de Marcos le dice: ¿crees? Y el hombre contesta: creo, ayúdame en mi incredulidad. Pareciera una contradicción, pero nosotros creemos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees en Cristo Jesús? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Que Él es el glorioso unigénito del Padre? Pero aún así temblamos ante las circunstancias. Ayúdame en mi incredulidad, porque nuestra fe aún no es perfecta, pero debe ser verdadera. Debe ser verdadera, aunque sea pequeña, pero debe ser genuina. Ahora, Jesús no le está diciendo que esta semilla debe ser siempre pequeña, porque también esa es otra. La Biblia dice que la fe debe ser como el grano de mostaza, así chiquita. Entonces no la puedo hacer más grande, hermano, porque sería antibíblico. No está diciendo eso el Señor. La fe dice en lo que leímos cuando el Señor dice que en el texto es Mateo 13, 31 al 32, dice que esta semilla se convierte en la más grande de las hortalizas y después se vuelve un árbol. ¿Cuáles las características físicas de un árbol de mostaza? Pudiéramos imaginarnos un robusto árbol, un ahuehuete enorme, un ahuehuete que alcance los cielos, pero
por ahí les pasé una imagen de un árbol de mostaza oriundo de la región de Israel. Como el árbol de mostaza, esta fe que el Señor nos está hablando es una fe que crece, pero se refiere a su calidad y no a su cantidad. Y la calidad de este árbol, de esta fe, radica no en lo vistoso, no en lo deslumbrante, no en lo hermoso a los ojos de los hombres estoy hablando. Porque si viéramos con los ojos de la fe, hermanos, la fe es algo glorioso, hermanos. Glorioso. Pero ante los ojos humanos, una mostaza no es un árbol muy atractivo. Es un árbol que más que atractivo es robusto, es amplio, está tupido de hojas y de fruto y es un refugio ideal para las aves del desierto como los pinzones en esa región. No es un árbol que llega a grandes alturas. Según mi investigación, los más altos que se han encontrado han llegado a medir cerca de 5 metros, 6 metros de alto, comparado con otros árboles como los robles europeos. Bueno, podría ser menospreciable, pero el Señor no nos está hablando de que nuestra fe deba ser atractiva, que deba ser envidiable, sino que debe ser genuina, verdadera, sencilla. Jesús les dice que la fe puede ser pequeña en un inicio, pero debe ser una fe que crece, porque una semilla de mostaza está viva, da vida, crece, se expande y llega a crecer tanto que da refugio a aves. Es una fe que no se da por vencida porque crece en lugares desérticos. Es una semilla que se abre camino, que pese a su pequeño tamaño, crece y va abriendo el terreno y va creciendo en un lugar donde no hay mucha agua. Y esta maravillosa característica de los árboles que crecen venciendo siempre las leyes de la gravedad, en contra de cualquier oposición, van creciendo y se van expandiendo. Es una fe que se abre camino. Es una fe que no se queda pausada por las circunstancias, sino que rompe el suelo y va abriéndose camino. Recordemos que los discípulos acababan de presenciar grandes milagros. No se trata de lo que vemos en el exterior, sino se trata de lo que tenemos en nuestro interior. Muchos a veces pudimos haber llegado a menospreciarnos o menospreciar nuestro testimonio cuando dijimos, es que yo no tengo un testimonio muy grande. Es que no se trata de lo que sucede en el exterior, se trata de lo que Dios puso en tu corazón, de lo pequeño, de lo que hoy tal vez dudas. Tal vez tú estás en tu juventud, en tu adolescencia, joven, y digas, es que yo mi fe no, tengo dudas. No te preocupes, aférrate a lo que tienes. No claudiques en el Señor y aférrate que el Señor te abrirá camino. Es lamentable ver tantos y tantos jóvenes que se han alejado del Señor porque se han frustrado, porque ellos o sus padres quisieran ver una fe robusta, rebosante como la de un roble, pero no, está en un proceso. El asunto es que sea verdadera, que sea genuina, que sea profundamente anclada en el amor y en la salvación de nuestro Señor. Como este hermoso himno que cantamos al final del tiempo de adoración. Yo aprecio mucho las estructuras elaboradas de los himnos, su profundidad doctrinal, su amplitud doctrinal, sus descripciones de temas escatológicos, de temas de salvación y cómo sí los disfruto, amén. Pero también debemos aprender a disfrutar las cosas sencillas de la fe. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, sin más. Una fe sencilla, aunque no por esto vamos a rechazar el conocimiento de Dios, porque lo vamos a ver más adelante. Usando esta imagen de la semilla de mostaza, de este árbol frondoso, robusto, lleno de vida, lleno de fruto, nos habla acerca del mover un monte o una montaña, dependiendo de la versión que estés leyendo.
¿Y esto qué significa? No significa hacer lo que querramos de manera arbitraria. No significa romper el orden natural de las cosas. No significa el mover la mano de Dios, como esta frase que he dicho en otras ocasiones con la cual no estoy nada de acuerdo, que la oración es lo que mueve la mano de Dios. No, no. Nadie puede mover la mano del omnipotente Dios a menos que Él en su soberana voluntad así lo haya establecido. Porque entonces tu oración y mi oración sería más poderosa que Dios, por lo tanto, Él no sería ni es Dios. Pero como Él es amplio en misericordia, nos escucha. Y cuando pedimos bien, como dice la palabra, de acuerdo a su voluntad, nuestra oración encuentra respuesta. No escucha, sino respuesta. Porque a veces decimos, cuando Dios responde favorablemente, decimos, Dios escuchó mi oración. No es correcto. Dios escucha tu oración siempre, solo que a veces responde no. A veces responde sí. Y alabado sea su nombre en cualquiera de estas dos circunstancias. Esta, referirse a las montañas o a los montes, era una expresión muy recurrente entre los judíos para referirse a lo que ellos consideraban incomparablemente difícil, algo imposible, pues las montañas se consideraban como las más estables, sólidas e inamovibles de todas las cosas. Veamos unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Salmo 46, versículo 2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Es decir, aunque lo que es más firme en esta tierra se desquebrajase, no temeremos. Isaías capítulo 54, versículo 10: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Lo que Dios está diciendo: tú piensas que lo más firme son las montañas, piensas que lo que no se mueve y no cambia son los montes, pero yo te digo que eso se va a destruir y van a temblar, pero mi misericordia es más firme que cualquier cordillera del mundo. La misericordia de Dios nunca ha dejado de ser, no ha cambiado ni un ápice. Pero las cordilleras han perdido riscos, las cordilleras han perdido peñas, las cordilleras se han desgajado y ha cambiado la orografía de las naciones. Pero la misericordia de Dios sigue y seguirá para siempre con nosotros. Y por eso nuestra fe tiene sustento y profundidad. Es sencilla, pero una dimensión es que es profunda, porque está anclada en el mismo carácter de nuestro Señor. Después en Zacarías capítulo 4 versículo 7, el profeta escribe y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Como diciendo a ti que te presumen como inamovible, como imposible de conmover. ¿Quién eres tú? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia. Gracia a ella. ¿Cuál es esta piedra clave? En palabras del Nuevo Testamento, es la piedra del ángulo, es la piedra que da estructura a toda nuestra cosmovisión y nuestra forma de vida. Es la iglesia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. No hay monte que no sea conmovido, no va a haber cordillera que no sea desquebrajada ni sea hecha llanura, mientras que la roca que es sacada de entre ella, dice aquí la roca clave, la piedra clave entre aclamaciones de gracia. Gracia a ella, porque sobre Cristo la gracia se derramó. Tampoco lo que la imagen de la montaña nos dice, no solamente no nos dice que es hacer lo que querramos, sino que no nos dice que podamos mover cualquier montaña o cualquier monte. El pasaje es muy claro, dice el pasaje, el Señor dice: dirán a este monte, pásate de aquí para allá, ubícate, sitúate en el texto. ¿Qué acaba de pasar? El Señor estaba en la transfiguración, ¿dónde? En un monte, baja del monte, sucede el drama y les explica esto. Entonces, ¿a qué monte se está refiriendo? Al monte del que acaba de bajar. ¿Y qué significa ese monte? Ya lo dijimos, sin aclararlo mucho.
El monte es lo que impedía que ellos vieran a Dios, que impedía que Jesús, que impedía que vieran a Jesús. Ese monte es una situación que podrían considerar imposible de mover, imposible de cambiar, que les impedía ver que Dios estaba con ellos. Es esa situación en tu vida, en mi vida, que parece ser esta montaña inamovible que nadie puede conmover, pero que el Señor en los pasajes que ya leímos dice que esos montes no prevalecerán delante del Señor. Que lo que parece ser imposible para los hombres, para el Señor no es imposible ante la misericordia del Señor, ante la gloria de Cristo. Entonces, este monte es el monte de nuestra incredulidad. Es el monte que no les permitía entender, Jesús subió al monte pero sigue vivo. Jesús en nuestro caso subió al monte pero está en su trono vivo y reina para siempre. Y aunque no lo veas, tu incredulidad no tiene asidero, porque por grande que sea tu montaña, esta ha de ser quebrantada por la misericordia del Señor a favor de los suyos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabe que nuestra incredulidad es algo que está anclado en nuestro corazón porque somos pecadores. Y nos está diciendo, hey, si tú tienes una fe adecuada, verdadera, sencilla, en mí no habrá montaña que pueda detener el cumplimiento de la voluntad del Señor en tu vida. Es el monte al que no habían subido, es el monte que les había privado de ver a Jesús, es el monte que les había hecho creer que el poder del Señor estaba limitado. Es el monte que les había hecho creer que la autoridad del Señor al delegarles y darles el mandato de expulsar demonios había sido pausado momentáneamente por lo que ellos veían o no veían. Es ese monte. Es el monte que que se puede también identificar como una fe centrada en nosotros mismos. Y es fácil identificarla cuando lo vemos desde el punto de vista de la arrogancia, de la soberbia. Cuando alguien dice, no, yo lo voy a hacer porque soy muy capaz. Eso es una forma de manifestación de una fe centrada en nosotros mismos. Lo voy a hacer por mis conocimientos, lo voy a alcanzar por mi capacidad. Pero otra forma que es un poco más difícil de identificar, pero es el mismo tipo de fe centrada en el hombre, es decir, no puedo porque soy pequeño. Yo no voy a alcanzar eso porque yo no puedo. Yo no voy a alcanzar aquello porque yo no soy pastor o no soy ministro o yo. Es lo mismo. Una en un sentido positivo y otra en un sentido negativo. Yo puedo porque yo, y el otro no puedo porque yo. El chiste es que la fe centrada en Dios es todo sí y amén. En Dios es todo sí y amén. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo ha descrito como el amén y el verdadero, porque Él es nuestra razón, nuestro fundamento para creer lo que creemos. Más adelante en Mateo 21 el Señor vuelve a enfatizar sobre la fe. Mateo 21 dijo, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera que había, recordarás el pasaje que tuvo hambre el Señor, se acercó a una higuera y no había fruto y la maldice y esta se seca. Los discípulos se sorprenden y les dice, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y aquí de nuevo esta posible mala interpretación, todo lo que pidan. ¿A qué se está refiriendo el pasaje? De todo. Todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, todo lo que Dios desea hacer a través de nosotros y en nosotros y a favor de nosotros según su propósito y su voluntad. No es todo. Esto ha provocado que muchos hermanos estén frustrados, se hayan enojado con Dios solamente porque interpretaron mal un pasaje o se los interpretaron mal. Y es que aquí dice que todo, y yo no pude hacer lo que yo quería, aunque oré, aunque creí y nunca lo recibí. Entonces Dios no existe. O entonces la religión es una mentira. Entonces tal vez Dios exista, pero no me ama, no quiere nada conmigo, entonces yo no voy a buscarlo tampoco.
De nuevo, en este pasaje, la incredulidad de los discípulos y la fe haciendo lo imposible. No me quiero comparar con el Señor Jesús, pero se puede entender el por qué dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? No fue una reacción así visceral, ya llevaba tiempo diciéndoles: si tienen poca fe, su fe, ya vieron milagros, ya me manifesté en gloria, y ustedes siguen empecinados en su tipo de fe frágil y hueca. Hermano, la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. No va a ser fácil, pero en Dios es posible. ¿Por qué? Por Él. Porque Él es la raíz de nuestra fe. Porque Él es la savia de la cual se nutre la vid, que es la iglesia. Él. El doctor Martin Lloyd Jones dijo: la fe no es creer en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. La fe no es creer en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Entonces está claro que Jesús no estaba hablando de la cantidad de fe. No estaba hablando de cuánta fe pudieran acumular. Les está hablando de la calidad de la fe. Pero aún en esa calidad nosotros no tenemos nada de que ufanarnos o gloriarnos. No puedes decir: bueno, tal vez no tengo mucha fe, pero la mía sí es de calidad. La mía sí pasó el ISO 9000 no sé qué. La mía está certificada. No tenemos nada de que ufanarnos, aunque nuestra fe sea de calidad. Porque lo que da la calidad a nuestra fe lo determina la raíz de la mostaza. Y la raíz es el Señor Jesús. La raíz es Cristo. Él es la vida de los hombres. Ellos habían estado contemplando la gloria de Cristo, y contemplar al Señor es lo que iba haciendo que su fe fuera cada vez de mejor calidad, mejor nutrida, mejor comunicada. Nosotros no presenciamos, hermano, los milagros de Jesús de manera presencial. Y si estos hombres que los vieron escucharon el sonido del murmullo de los hombres y mujeres al ver que se multiplicaba el pan, ellos escucharon, ellos cargaron las canastas, ellos sintieron el peso de las canastas sobrantes, y aún así su fe carecía. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar en las Escrituras, llenarnos de esta savia, de fortalecer nuestra fe. Si tú no lees tu Biblia, hermano, estás confundiendo tu fe con los buenos deseos que tienes para ti mismo. Si no estás viendo la gloria de Cristo en las Escrituras, no te estás maravillando de lo que Él puede hacer a pesar de nosotros, no solamente con nosotros, sino a pesar de nosotros. Te estás engañando en una fe que es solamente buenos deseos, buenas intenciones. Es la carta de los Reyes Magos, son los deseos del fin de año. Necesitamos tener una fe. Claro que debo acotar algo: la bendición del Señor para los suyos no depende de que tú creas o no. Por eso es sencilla. Si tú lo único que conoces ahorita de manera inicial es que Dios te ama, que perdonó tus pecados y que vas al cielo con Él, con eso es suficiente. Porque es verdadero, porque está claro que es así, y aférrate a ello. Sin embargo, esa es la semilla de mostaza, pero debe crecer. ¿Y cómo va a crecer? Nutriéndote de la savia de bendición, que es la vida, obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, habían los 3 discípulos favoritos: Pedro, Jacobo y Juan, y no favoritos en una forma de ser despectivos con los demás, sino tal vez pudiera ser en figura un poco acerca de la elección de Dios, que ellos estaban en un plan para el Señor. Ellos habían visto la transfiguración. Es probablemente a eso lo que se refiere el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 1:14, cuando dice: y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy probablemente allí el apóstol Juan está recordando aquella imagen que viera en ese monte de la transfiguración. Lo que para unos fue el monte de la incredulidad, para ellos estaba siendo el monte de la revelación de la gloria del todopoderoso Cristo Jesús. Así, hermanos, tu circunstancia, tu calamidad, la situación que estamos pasando, el monte, tu montaña, puede ser el monte que te lleve a ser un incrédulo, caer en incredulidad, o puede ser el monte donde veas la gloria de Cristo vivo en tu vida. Y aunque no todos los discípulos presenciaron esta transfiguración gloriosa, eso no disminuía el hecho de quién estaba con ellos. Por eso el Señor los reprende. Porque la fe es por el oír, no es por el ver. A algunos se les dio la oportunidad de ver para testimonio nuestro. Porque los tres que subieron eran igual de imperfectos. Pedro mismo, el Pedro que estuvo en la transfiguración, negó al Señor. No era por ellos, no era un mérito propio. Era un propósito de amor para ti y para mí, para que nosotros hoy, siglos después, podamos saber que un día nuestro Señor brilló con su gloria pisando la tierra. Hermano, y nosotros lo sabemos hoy porque el Señor tuvo a bien apartar a tres para que dieran testimonio en su momento de esto que hoy leemos, y nos llena de gozo y de fuerza el corazón. Cristo no solamente brilla en el cielo, Cristo puede brillar en la tierra. Nuestra esperanza no solamente está en el cielo, también está en la tierra. Amén. La fuente, la raíz de nuestra fe es potentísima en gloria, y su glorioso resplandor fluye de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe, hermanos, no es un fin en sí misma. Nuestro propósito, nuestro deseo, nuestra meta no solamente tener una fe así. El versículo 20 nos dice esta palabra o esta frase: nada le será imposible. Amén. Y de nuevo, se refiere que nos está otorgando superpoderes el Señor. Nos estamos volviendo superhéroes con esta frase. ¿Puedo yo atravesar una pared? Porque aquí dice: nada le será imposible. Si yo no salgo volando para ir a predicar a Ucrania ahorita y regresar para comer, ¿es porque no tengo fe? El contexto nos dice que nada se refiere a que nada nos va a poder limitar para cumplir la voluntad de Dios, como con los discípulos. Que la voluntad de Dios es que ellos pudieran liberar demonios, y no pudieron porque no tienen la fe adecuada. Entonces, nada les será imposible significa, hermano, que todo lo que Dios te ha pedido que hagas y lo que desea hacer contigo mediante la fe es posible. Y si tú tal vez dudas, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar esta práctica, yo no puedo salir de las drogas, yo he intentado cuántas veces pero siempre recaigo. Deja de centrarte en ti, deja de centrarte en tu necesidad, deja de centrarte en la adicción de tus miembros, sino que veamos que la fe puesta en Cristo Jesús nos capacita para que la voluntad del Señor sea cumplida en nuestras vidas, y nosotros podamos glorificar al Señor con cada acción, con cada pensamiento, con cada acto. Que amemos a nuestra familia de una manera que le glorifique. Eso es posible para nosotros. Eso es el nada es imposible, hermanos. Eso es el nada es imposible. Cumplir la voluntad de Dios es posible cuando nuestra fe está centrada en Cristo Jesús. Yo, ¿para qué quiero poder volar? ¿Para qué quiero poder hacer grandes obras o hacer grandes obras extraordinarias, romper las leyes de la física, si la voluntad de Dios en mi vida no se está cumpliendo? Y solamente servir como una suerte de bufón, espectáculo para los hombres, cosa a lo que los hombres querían reducir al Señor Jesucristo al pedirle obras. Él no es el espectáculo de nadie. Muchos ateos
blasfeman el nombre de nuestro santo Dios al decir cosas así, que haga el de la cruz. Él decía, bájate de la cruz, a ver si eres. El Señor no viene a hacer espectáculo de nada. Él no requiere eso. Ni tampoco es su estrategia para atraer a los hombres. Es una fe sencilla, como una semilla de mostaza. Sencilla como fue su nacimiento entre nosotros, en un pequeño pueblito de Palestina, en Belén, un pueblo menospreciado, incluso por los mismos judíos. En un lugar menospreciado, incluso dentro de Belén, el peor lugar, un pesebre. Sencilla, sin ruido, ante los hombres, pero en el cielo, hermano, ángeles cantaron a una voz porque el Hijo de Dios había nacido. Sencilla como fue su predicación, usando piedras, usando árboles, usando semillas. Como dice una canción que habla de esto, sus enseñanzas campesinas, que muchos podrían menospreciar, pero en esas palabras sencillas estaba la potencialidad de toda la gloria del reino de Dios que no alcanzamos a entender y jamás comprenderemos en palabras sencillas. Joven, la fe es sencilla. No te quieras volver un experto teólogo para entonces creer. Es sencilla. ¿Qué no estás pudiendo obedecer de Dios? ¿Qué instrucción tenemos del Señor que no estamos cumpliendo? Y tal vez simplemente decimos, es que no puedo. Es que yo soy así. ¿Consideras que la obra de Dios en ti y a través de ti es imposible de realizarse? Y me refiero a la obra, primero, vayamos por partes, la obra particular, privada. Porque a veces pensamos en la obra de Dios a través de nosotros y nos queremos ver como el Billy Graham de este siglo. O el Carlos Spurgeon 2.0. No, la fe de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos un pueblo lumbrera, sal. La voluntad de Dios es que amemos a nuestra familia como Él amó a su iglesia sacrificialmente. Que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros, padres. ¿Crees que es posible? O dices, no, yo creo que aquí sí Dios se equivocó. Esa falsa humildad puede ser incredulidad, hermano. Porque el Señor que subió al monte sigue siendo Dios. ¿Ves inalcanzable el cumplir la voluntad de Dios para ti? ¿Ves inalcanzable el cumplimiento de la voluntad de Dios para tu iglesia, para tu familia? Dices, yo me voy a morir y eso nunca lo voy a experimentar. Evaluemos nuestra fe. Y es una práctica personal que todos tenemos que hacer. Yo no vengo a hacerlo aquí. Yo no vengo a calificar tu fe, yo no puedo. Yo he tenido desde anoche que estar evaluando mi fe. Y me doy cuenta que mi fe languidece, titila ante un pequeño viento. Pero la palabra dice que Él no desechará al pamilo que humea. Él no desecha una vara cascada. ¿Por qué? Porque no depende de la condición de la vara. No depende del fulgor del pabilo. Depende de la fuerza del que sostiene esa vara y ese pabilo. Agustín de Hipona dijo, no busques la fe en ti mismo, búscala en aquel que nunca falla. Es que ya lo hice una vez, ya lo hice 2 veces, ya lo hice 3 veces y no puedo. Sí, es que no se trata de ti. Y esto suena sencillo, hermano, pero tú debes estar ahorita sintiendo como yo en mi corazón es tan difícil dar ese pasito.
pero debemos contemplar y buscar la gloria de Cristo en su palabra. Subamos al monte de la transfiguración, que es su Biblia. Subamos, seamos estos dilectos, que este monte no sea el monte de nuestra incredulidad, sino el monte de la manifestación gloriosa y de la fortaleza de nuestra fe. Si tienes una fe sencilla como un grano de mostaza, una fe que se aferra a las promesas de Dios y las cree sin importar las circunstancias, hermano, siempre podrás vencer, siempre podrás obedecer, siempre podrás glorificar a Dios en lo que haces. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan eso? Ay, mi hermano, ¿cómo se puede ver de manera, tal vez voy a usar un ejemplo un poco dramático, con fines ilustrativos? ¿Cómo poder usar la fe para vencer en toda circunstancia? Sin caer en la tentación de cambiar las circunstancias por medio de mi fe. Porque eso es lo que luego tendemos a hacer, o pensamos que la fe es para eso. Pensamos que la fe es para cambiar mis circunstancias para que yo entonces alcance el objetivo, y no para fortalecerme, para atravesar esas circunstancias y alcanzar el objetivo. ¿Estás de luto? ¿Murió alguien que amas? Una tentación muy fuerte de una mala interpretación de esta fe, de este pasaje, nos podría llevar a pensar que si tengo fe, la suficiente fe, entonces él o ella resucitará hoy mismo. Si yo tengo la fe suficiente, mi fe es tan robusta como lo necesario, Dios va a resucitarlo o a resucitarla hoy. Esa no es la fe que está hablando el Señor. Esta interpretación de la fe ha dañado y frustrado a muchos. Lo correcto es que si estás de luto, la fe que te va a ayudar es pensar, sintiendo el dolor y la angustia en tu corazón, pensar y decir en tu corazón: la palabra de Dios me ha dicho que debo gozarme en Él, en cualquier situación. La palabra de Dios me dice que Él siempre es bueno. La palabra de Dios me dice que todo es para bien. La palabra de Dios me dice que no me da nada que no pueda soportar. La palabra de Dios me dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Así que entonces lo creo, me gozo en Él, me fortalezco en el Señor y sigo adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, aunque mi muerto siga muerto. Esta es la fe de la semilla de mostaza. Es imposible lo que tienes que hacer, lo que Dios te ha dicho que hagas, lo que tu familia, nuestras familias esperan que hagamos o necesitan que hagamos. Dios no lo va a hacer por nosotros, mi hermano y mi hermana. Es mentira que es imposible, porque en Dios todo es posible y de manera sencilla la creemos. Dice eso, eso es así. ¿Qué significará si nos vamos al original? ¿Qué significará todo es posible? Todo es posible. Todo es posible. ¿Cuál todo? Todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos y que hará. No lo que querramos, nosotros no somos los soberanos. En el timón no estamos nosotros. El capitán no somos nosotros, es el Señor.
Como conclusiones, hermano, ¿cuáles son las dimensiones de una fe sencilla? ¿Cuáles son las dimensiones de esta fe simbolizada, representada en un árbol de mostaza? Es sencilla, es la sencillez. No es pequeñez, es sencillez. No es una pequeñez como un requisito permanente, sino una condición inicial. Sí, nuestra fe empieza pequeña, porque solamente sabemos tal vez un poco, como aquel ladrón de la cruz. Yo creo que ya lo había comentado recientemente, cuando él murió en la cruz y abrió los ojos y se cumplió lo que el Señor le dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso. Tal vez llegaron los de admisión y nombre, ¿por qué? ¿Cómo llegó usted aquí? Y él sin clases de teología, él sin ningún seminario, sin haber pasado por ni discipulado de varones, ni discipulado de damas, ni discipulado de nada. Simplemente dice: no sé, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te mandó? No sé. Pues, a mí el de la cruz de al lado me dijo que yo podía venir. Y aquí estoy. Eso es suficiente, pero es inicial. Creer es mirar a Cristo, no mirarnos a nosotros mismos. La fe no requiere hazañas heroicas, es un acto sencillo de dependencia y rendición total a Dios, a lo que Él está haciendo, a lo que Él va a hacer. Por mucho que te resistas, querido amigo, querida amiga, no vas a cambiar lo que está sucediendo. No tienes ese poder. Nosotros, creyentes, cristianos, de una vez, hermano, no tienes ese poder. Yo decreto, yo rechazo, yo declaro, yo no sé qué, ato y desato y amarro y desamarro, y no tienes ese poder. Quédate claro. Si el Señor quiere que pases aflicción, la vas a pasar, pero con una fe sencilla cruzarás, crecerás y reverdecerás, y tus hijos y los que están cerca hallarán refugio bajo tus hojas. Nuestra fe también tiene profundidad. Nuestra fe crece al contemplar la persona y obra de Jesús, que venció el pecado y la muerte, y lo contemplamos a través de su palabra. Lo contemplamos a través de la fe, sí, pero a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, su labor es llevarnos a toda la verdad. Y si tú crees que ver a Jesús no necesita de la palabra, estás diciendo que no necesitas al Espíritu Santo, estás diciendo que no necesitas a Dios, por lo tanto eres un ateo práctico. Aunque digas creer en Dios, aunque digas primero Dios, si no estás leyendo tu Biblia, estás despreciando la obra del Espíritu Santo, eres un ateo. O por lo menos eres un hereje, que no crees que el Espíritu Santo sea Dios. Y estás mal. Tienes que arrepentirte y venir al Señor, a su fe genuina. La fe genuina conecta al creyente con el poder ilimitado de Dios, quien es el verdadero y único movedor de montañas. Él es el único que hace posible lo imposible. Él es el único que hace ríos en sequedad. Él es el único que da vida a los muertos. Él es el único que detiene el sol. Él es el único que puede hacer eso. No tú, no tu fe, no tus buenos deseos, no tu perseverancia, no tu servicio, no tu diligencia, no tu esfuerzo. Es Dios y su misericordia. Otra dimensión es que nuestra fe no solo es sencilla, no solo es profunda, sino que es robusta. Es robusta. Y muchos podemos no estar avanzando hacia allá. No es una condición perenne o una condición fija de nuestra fe el ser chiquitita. Siempre es sencilla, pero debe ser profunda y debe alcanzar a ser robusta. De lo contrario, como a los discípulos, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes como poniéndole llantitas a nuestra fe? ¿Se entiende la metáfora de las llantitas de la bicicleta? ¿Hasta cuándo si uno tiene que poner llantitas? El Evangelio,
en esta dimensión de que es robusta, el Evangelio nos asegura que porque Cristo es fiel, nuestra fe, aunque imperfecta, es suficiente para glorificar a Dios. Y yo creo que en este aspecto es donde la teología tiene gran valor. Porque esto nos va a hacer ensanchar nuestra fe. Nos va a dar argumentos, va a crecer nuestra fe al conocer más y más las promesas de Dios, más y más el carácter de Dios, más y más la doctrina de Cristo, más maravillarnos de la doctrina del Señor, que más se nos inflame el pecho, que encontremos capacidad de defensa de nuestra fe, que podamos sostener nuestro argumento de vida con una lógica, con una solidez, con una contundencia como la que tenía el Señor Jesús cuando fue presentado en el templo, que hablaba como quien tenía autoridad. ¿Y qué significa eso? No es que hablaba como un senador, no, sino que sabía de lo que hablaba. Se nota cuando a alguien le preguntas algo y por no decir no sé, te empieza a cantinflear. Aquí en la cultura pop de nuestro país, ¿se acordarán de este famoso personaje Sammy en la televisión? Que su gran defecto era que él nunca decía no sé. O su característica que lo hizo famoso, le preguntabas algo y él decía todo que sí. Sí sé, ¿qué es esto? Y te inventaba algo. No, y se nota cuando alguien habla y dice, no, este no sabe de lo que está hablando. Pero el Señor Jesús no, el Señor Jesús hablaba como quien tenía autoridad. ¿Cómo? Se notaba que él sabía lo que estaba hablando. Y no solo lo sabía, lo conocía. Eso es lo que va a ser robusta tu evangelización, va a ser robusta tu predicación a tu familia, va a ser robusto tu ejemplo. Nuestra fe en esta robustez es viva, está viva. La semilla parece que no debe morir. Dice el Señor, la parábola dice que la semilla debe morir, es decir, que estaba viva. Debe morir para dar un fruto mayor. Es una fe viva, es una fe creciente que se amplía, es una fe que es eficaz, puesto que nos da fruto. Entonces la promesa de Jesús, hermano, no es un cheque en blanco, del nada nos será imposible, no es un cheque en blanco para nuestros deseos egoístas, sino una garantía de que todo lo que está alineado a la voluntad de Dios, y aquí está la robustez, todo lo que está en la voluntad y en la palabra de Dios, hermano, y Dios lo llena todo. Una mala interpretación de limitarnos, entre comillas, a la voluntad de Dios es el ascetismo y la vida monástica católica romana. Porque piensan que restringir, que adherirnos, circunscribirnos a la voluntad de Dios es sinónimo de vivir una vida así, estrecha, delgada, sin chiste. No. El vivir adherido a la voluntad de Dios es vivir todo en plenitud, en santidad, en pureza, todo. Porque Dios lo llena todo, porque todo lo que hizo Dios es bueno, porque todo opera para bien, para los que aman al Señor. No es una vida de un voto de pobreza espiritual, no es un voto de limitación física, no es un voto de pobreza económica. No es que yo no puedo. Oye, es que yo no puedo ofrendar. Yo no puedo invertir en la salvación de mis hijos, en un retiro. Yo no puedo invertir en esto porque yo no puedo. Es que, hermano, ¿cuándo tu fe va a dejar de ser conceptual y se va a volver práctica? ¿Cuándo nuestra fe? En el COVID lo vivimos. Y decíamos y cantábamos, aunque viviéramos cosa mortífera y cargaran 10,000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, y no llegaran a mí y pegaran decretos por allá y que no sé qué, y encerrados en su casa, y iban en el carro solos con cubreboca. Y no queríamos ni ir a la iglesia. Pues, hermano, mi Señor Jesús besaba leprosos. Y tú dirás, Él es Dios. Sí, pero su autoridad, su delegación nos capacita, no a hacer alardes de fe, pero el Señor nos ha mandado, Él nos respaldará. Decía Martín Lutero, si Jehová respalda la causa prevalecerá. Si Jehová respalda la causa prevalecerá. Y si tú eres la causa de Dios, prevalecerás, iglesia. Porque mi Dios no miente.
porque mi Dios no se cansa. Él es la raíz de nuestra fe. Mateo 17:20 nos confronta con la maravilla del evangelio, una fe sencilla pero genuina, un Dios grande que puede lograr lo imposible. Como un niño que planta una pequeña semilla, no necesitamos una fe espectacular, sino una fe profunda, que confía en el poder de Dios. Que esta verdad, hermanos, de la fe sencilla en Cristo nos impulsa a vivir con audacia. Con audacia. Una fe que nos impulsa a vivir en oración, a vivir sirviendo al Señor, vivir de frente a las montañas. Que si la voluntad de Dios es que tú pases en plano en medio de una montaña, hablo figurativamente. Así como abrió el mar, en el momento que tú pises las faldas de esa montaña, se partirá en dos para hacerse valle. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y esa es una raíz profundísima. Y porque mi fe, la enseñanza de mi Señor, es tan robusta que puedo encontrar asidero en toda su palabra, no solamente en mi dicho, no porque yo lo diga, sino porque su palabra toda me deja ver que Él es así. El doctor A.C. Sproul dijo en una ocasión: la fe no es un salto en la oscuridad. No, si fuimos llamados de luz, de tinieblas a luz. La fe no es cerrar los ojos. La fe es caminar y ver cómo Dios abre camino. Aleluya. La fe no es un salto en la oscuridad, sino un paso firme hacia la luz de la gloria de Dios. Cada paso de fe estaremos acercándonos al monte de la transfiguración. Cada paso de fe estaremos acercándonos a la gloria y al resplandor de Cristo glorioso. Él está vivo, Él brilla hoy, hermano. Su resplandor no se ha apagado. Su gloria sigue llenando el cosmos, hermano. Y aunque no lo vemos hoy, mi Señor vive, hermano. Y su poder, su gracia, su gloria es suficiente para todos nosotros y nunca nos dejará. Nunca nos dejará, porque Él no decae, porque Él no se apaga, Él no se muere como los papás de la tierra, Él permanece para siempre. Y aún después de la muerte, su poder y su amor es tan grande que nos sostendrá. No temamos, no tengamos temor incluso de eso. Hay incertidumbre. Si hay temor, un temor natural, pues estamos caídos. Pero Dios es fiel. Retomando como cierre la ilustración del hermano George Mueller en Inglaterra, pensemos en él, que con fe como un grano de mostaza, el hermano no hacía, pese a que tenía una vida de oración muy profunda, pero era tan profunda y tan sencilla al mismo tiempo, que como la oración de Pedro: Señor, ayúdame que perezco. La ocasión cuando le llegó el pan, no se puso ni a hacer una campaña de oración. No digo que esté mal convocarnos para orar. No se pudo hacer una velada de oración, no digo que esté mal. No convocó a todos y se puso: hoy voy a orar más profundamente y voy a orar más poderosa, una oración poderosa, ¿no? Como esos términos, una adoración explosiva. Yo jamás vi a Jesús explotar, y es la adoración más sublime que ha existido en la tierra. No necesario. El hermano George Miller, lee el libro, hermano, te lo recomiendo. Y esa serie de Jucum tiene un montón de biografías muy sencillamente escrito, muy digerible. Simplemente dijo: Señor, los niños tienen hambre, no hay pan, haz lo que tengas que hacer. Oró por provisiones para miles de huérfanos sin pedir nunca dinero a nadie. La profundidad de su fe radicaba en su dependencia total en la palabra de Dios. No en sus deseos, ni sus intenciones, no en su altruismo, ni en su buena voluntad, en la palabra de Dios. Müller leía la Biblia de tapa a tapa, hermanos. Dicen que la leyó durante su vida cerca de 300 veces. De tapa a tapa. Su fe no era sobre el aire, era profunda.
profunda en las aguas profundas de la palabra de Dios. Y con cada promesa alimentaba y crecía su confianza, su fe en el Señor. No buscaba milagros espectaculares, sino que vivía en la certeza de que Dios es fiel. Tan profunda su fe como el corazón y la naturaleza misma de Dios. Dios es fiel. Su vida reflejaba o refleja la sencillez del Evangelio. No se necesitan grandes recursos o talentos, solo un corazón que cree profundamente en que este Dios cumple su palabra y todas sus promesas tendrán cumplimiento. Para nosotros, hermanos, este es un llamado a una fe sencilla. Es un desafío en medio de un mundo que valora la autosuficiencia, el empoderamiento, en un mundo centrado en el hombre. Tenemos el reto de vivir una fe centrada en Dios. Este evangelio nos llama a soltar nuestras ansiedades. ¿Cuántos padecemos ansiedad? La ansiedad es la hija de la incredulidad. Y Dios no nos va a ayudar, no vamos a ser sanos de nuestra ansiedad si antes no nos arrepentimos de nuestra incredulidad. Para entonces confiar en Cristo. Oremos con fe, esperemos con paciencia y glorifiquemos a Dios en el proceso. Una frase del hermano Müller es: la fe no significa esperar ver el camino claro, sino dar el primer paso confiando en Dios. Vivamos con una fe, hermano, sencilla, como un grano de mostaza. Sencilla, viva, creciendo, profunda, robusta, sabiendo que en las manos de Dios lo pequeño se convierte en eterno. No en grande, en eterno. Él ha puesto eternidad en vasos de barro. Da un paso de fe, hermano, amigo que nos visita, su amiga. Tal vez tú no entiendes a qué nos referimos con todo esto de la fe. La fe es vivir confiando en Jesús, vivir confiando en Dios, sin ansiedad, descansando en Él, que Él es Dios, habiendo sido reconciliados con Él por la culpa de nuestro pecado que nos separaba de Él, siendo reconciliados en Él por la sangre de Jesús que derramó. Podemos confiar en Él porque Él ahora nos trata como hijos. Presenta tu necesidad a Dios, confía en su tiempo, prepárate para ver la gloria de Cristo. Reflexiona sobre áreas donde confías más en ti que en Dios. Hagamos un autoanálisis, hermano. ¿Dónde estamos confiando más en nosotros que en Dios? Identifiquemos la montaña de nuestra vida y vivamos una vida de oración, confiando en la voluntad de Dios. Meditemos en la obra de Cristo para fortalecer nuestra fe. Conozcamos sus promesas, conozcamos sus dichos, conozcamos su carácter. Como reflexión y conclusión final a tu corazón y a mi corazón: descansa. Tú que estás cargado y agobiado porque la incredulidad ha hecho presa de ti. Tú que vienes sufriendo en angustia y ansiedad y tal vez ya hasta tu cuerpo se ha visto dañado. No duermes, tienes tics nerviosos, tu cuerpo está hecho una piedra de dureza, de contractura muscular. Descansa. Confía en el Señor. Él es fiel, mi hermano. No nos atrevamos a dudar de su fidelidad porque Él derramó toda su sangre como evidencia. Él resucitó de entre los muertos y nadie puede decir lo contrario. Ni los historiadores, ni los científicos, ni los teólogos adversarios, ni el ateísmo, ni el materialismo,
ni la filosofía. Nadie ha podido negar la resurrección del Señor. ¿Con qué argumentos nosotros podemos negar de su veracidad? Descansa, confía y sonríe. Todo va a estar bien en el Señor. Y aunque el terreno sea agreste, aunque la tierra esté seca, aunque sea lo que sea, hermano, Dios tiene el poder para hacerte reverdecer como las colinas, hermano, verdes, que se alimentan del río de Dios. Dios tiene ese poder. Todo es posible en el Señor. Descansa, confía y sonríe. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no puedes, Dios siempre puede.